Estamos, presidente. En nombre de la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, muy buenos días, muchas gracias. Señor presidente, hemos recibido en esta secretaría los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, una comunicación, un oficio de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt, quien, conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2021, informa sobre las gestiones para asegurar el derecho a voto en los procesos electorales de este año de los ciudadanos de las localidades aisladas y apartadas de nuestro país, especialmente respecto de los habitantes de las comunas de Calbuco, Cochamó, Maullín y de las provincias de Chiloé y Palena. También unas presentaciones de las académicas señoras Romy Álvarez e Irene Salvo, que expusieron el día de ayer en nuestra sesión de la Comisión de Constitución, así como del ex director del Sename, señor Francisco Estrada, a propósito de sus opiniones y de sus comentarios respecto del proyecto de ley que establece reforma integral al sistema de adopción en Chile. Hemos recibido también un reporte de participación ciudadana elaborado por el jefe de la Unidad de Participación Ciudadana del Senado, a propósito del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares. Corresponde a los boletines 13.212-07 y 13.213-07 refundidos. Una solicitud de audiencia de la cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Apoyo a Adopción, señora María Eliana Reyes, para intervenir ante esta comisión y exponer a propósito del estudio el proyecto de ley que establece una reforma integral al sistema de adopción en Chile. Eso, señor presidente. También el secretario general del Senado, señor Raúl Guzmán, ha enviado a su señoría un documento en el que se refiere a la configuración de la Secretaría de esta Comisión de Constitución en lo sucesivo. Eso, gracias, secretario. Les solicitaría el acuerdo a la comisión respecto del oficio que envió el secretario de la comisión respecto de la nueva distribución de cargas de trabajo, en la cual se asignó a don Ignacio Vázquez como único secretario de la comisión, poder remitir un oficio solicitando que tiene un segundo secretario de la Comisión de Constitución, atendido la alta carga de trabajo que tiene, la complejidad de los temas a tratar y porque además históricamente la Comisión de Constitución es una de las comisiones del Senado que cuenta con 2 secretarios, con independencia que se haya asignado un abogado y antes más, pero para el buen trabajo de la comisión es necesario un segundo secretario. ¿Habría acuerdo para enviar el oficio? De acuerdo, presidente. Muchas gracias, presidente. Le pediría al secretario que redacte el oficio para poder enviárselo al secretario general y a la presidenta de la corporación. Gracias, presidente. Secretario, ¿el objeto de la citación? Señor presidente, corresponde en esta sesión ocuparse el senador... ¿Rodrigo? Don Rodrigo está pidiendo la palabra. Sí, presidente, antes de entrar en las materias, podríamos revisar, de cuando en cuando yo saco a colación un proyecto que quizás patrocinamos y que vimos buena parte de nosotros en la Comisión de Gobierno Interior, que era el que de alguna manera afinaba, por así decirlo, todo el procedimiento de hacer a los alcaldes responsables de ciertas faltas y infracciones cuando la Contraloría hacía un informe, qué pasaba con los acuerdos o no acuerdos del Consejo, qué pasa si no se pronunciaba el Consejo, etcétera. Eso fue a sala, la sala decidió que pasara por Constitución para echarle una última mirada. Yo creo que eso siempre me pareció un proyecto particularmente importante. Entonces, le sugiero, presidente, modestamente, ya que los dos lo vimos, la senadora Bensperger también, no me acuerdo si el senador Buenchumilla, verlo porque quizás sería más o menos rápido de sacar y vamos avanzando con cosas que tenemos pendientes. Así que es una sugerencia que me quería hacer. Ok, lo vemos para ponerlo en tabla la próxima semana, Rodrigo. Ya, gracias, Pedro. ¿El secretario? Gracias, presidente. Decía, señor presidente, que corresponde en esta sesión ocuparse del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en juicios de precario y determinación de arrendamiento y comodato, que está asignado a boletín número 12.809-07 y que se iniciara en moción de los diputados señora Núñez y señores Fuenzalida y Walker.
Se dio cuenta de este proyecto en la sala del Senado en sesión de 2 de marzo de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Su objetivo es establecer un procedimiento expedito y de mayor celeridad para que, en los supuestos y con los requisitos que el proyecto establece, el arrendador pueda recuperar el bien raíz arrendado, así como obtener el pago de las sumas que por concepto del contrato de arrendamiento se le adeudan. Al fundar la moción, sus autores señalan que el arrendamiento de bienes raíces acarrea un problema muchas veces invisibilizado, a saber, el de las personas que no cumplen con la obligación de pagar a tiempo el precio por la utilización de un bien inmueble, o que lo utilizan para fines distintos del estipulado, o que ocupan la propiedad sin título alguno. A lo anterior, acotan, se suma que el proceso judicial pone a disposición de quienes están sufriendo estos abusos en su propiedad una tramitación engorrosa, que en promedio tarda 7 meses en decretar el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. La moción destaca que la ley número 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos se creó para proteger a la parte más débil en la relación contractual, esto es, al arrendatario. Sin embargo, esta relación contractual ha devenido con el tiempo en quien se encuentra en desventaja, porque por lo arguido hoy en día es el arrendador. Es por tales razones, concluyen los autores, que se propone una modificación legislativa destinada a establecer una medida precautoria en favor del dueño y arrendador para el lanzamiento provisorio de aquel arrendatario que demuestre un comportamiento irresponsable en el pago o en el cuidado del inmueble. Para cumplir su finalidad, el proyecto aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados contempla 2 artículos. El primero consta de 4 numerales que modifica la ley número 18.101. El segundo incorpora un título tercero bis nuevo, cuyo epígrafe es del procedimiento monitorio para cobro de rentas de arrendamiento. En la Cámara de Diputados, este proyecto de ley fue aprobado en general por 102 votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones. A su turno, los artículos 18J y 18K, inciso segundo, contenidos en el numeral 3 del artículo primero, fueron aprobados en general por 108 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Para conocer su parecer acerca de esta iniciativa, ha sido especialmente invitado a la sesión el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, quien se ha excusado. En su representación, señor presidente, asistirán el subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, y la jefa de la Dirección Jurídica, señora Mónica Naranjo. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. En primer lugar, voy a ofrecer la palabra al diputado Fuenzalía para que pueda exponer la iniciativa. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también porque este proyecto finalmente se presentable y se puede discutir. También al gobierno que le ha dado celeridad a través de la discusión inmediata. Este es un proyecto que nace de la ciudadanía, no es ningún resultado de ninguna mesa técnica, sino que es después de ver los casos de ciudadanos que finalmente ven con una suerte totalmente yo diría como finalmente de desgano respecto al sistema o desilusión cuando arriendan de buena fe una propiedad y esa propiedad el arrendatario no cumple las obligaciones básicas que son pagar la renta de arrendamiento, pagar los servicios básicos o los gastos comunes si están dentro de una copropiedad. Y cuando intentan recuperar el inmueble se enfrentan a un sistema que si bien es un juicio sumario, que parece ser rápido, pero que tiene instancias que se le dan a la corte, en fin, se empieza a demorar entre un año y medio o más en poderlo recién recuperar. Y ese inmueble viene con destrucción del inmueble muchas veces, con deudas millonarias que siguen al propietario, y de alguna manera genera una incerteza respecto del derecho a la propiedad y respecto obviamente de algo que mucha gente, en el caso de los adultos mayores, que es lo que me ha tocado más ver, en este caso, gente que trabajó toda su vida en su casa propia, se va a un departamento, porque los hijos se casan, se van a casa, se va a un departamento arrendado y complementa su pensión con ese arrendo de su casa propia. Y cuando no le pagan, finalmente esta persona vive un infierno que tiene que pasar a un abogado y un procedimiento que es bastante lento, sobre todo lento en las ciudades como Santiago o las ciudades más grandes, y en provincias, en regiones puede ser un poco más rápido, pero igual es un procedimiento lento que el arrendatario, tiene y conoce de alguna manera muchas veces que no lo van a desalojar en forma inmediata y que puede esto darse mucho tiempo.
En base a esa lógica y a esos casos reiterativos que yo empecé a ver en el territorio, es cuando yo dije que hay que hacer algo y hay que poner un procedimiento para estas causales, que son las causales solamente del pago de renta, no pago de servicios básicos, y de pago de gastos comunes, una alternativa express, una alternativa rápida, porque finalmente lo único que tiene que acreditar el juez es que no ha cumplido una obligación básica de un contrato de arriendo, que es que se le pague el canon de arriendo. Este proyecto fue trabajado, y el principal autor es el profesor Maturana, que nos acompañó en la comisión en su tramitación, y yo me gustaría que lo invitaran. Él es uno de los mejores, para mi gusto, procesalistas civiles que hay en Chile, y claramente fijamos un procedimiento monitorio. Un procedimiento monitorio que ya existe en la justicia penal y que también en la justicia civil nuestra idea es que también exista para estos casos, donde estas causales el arrendador tenga certeza que va a poder ir de pago al arrendatario, y que si no paga, sin la posibilidad de apelar estas decisiones a la corte y que se dilaten, va a poder desalojar a esas personas en un plazo de 10 días para convenirlo de pago, pero siendo realista, saber que en un mes va a poder recuperar su propiedad y darle certeza, entonces, a la propiedad de esa persona. Siempre estamos hablando de arrendamientos en materia urbana. Lo otro que el proyecto también contempla es que pusimos una posibilidad también de poder recuperar el bien cuando se acredite que el bien está siendo destruido. Eso no implica que el juicio va a seguir, teniendo en cuenta que estuvimos en una causal, por ejemplo, que no cabería dentro de este procedimiento monetario, sino que sería un título declarativo, o sea, un juicio sumario, la acción declarativa más larga. Por ejemplo, cuando la persona no tiene facultades para subarrendar y subarrienda. Pero el arrendador tiene conciencia que le están destruyendo, lo están transformando, una serie de cosas que no están permitidas. Pusimos también una posibilidad de que, acreditado ante el juez, con hipótesis de daño muy clara, porque eso nos pidió la Corte Suprema en su informe, que el juez pueda permitir que recupere ese mueble mientras se tramita el juicio. Incluso puede pedirle una caución, una fianza, obviamente, para el resultado final del juicio. Y lo hicimos porque muchas veces también, los casos que hemos visto, muchas personas le han pagado el arriendo, pero tienen otros problemas y le están transformando la propiedad, y bueno, quieren recuperarla. Pero obviamente que a medida que más se demora el juicio, más daño les empiezan a provocar a la propiedad. Por eso pusimos esta especie como de precautoria, donde va a quedar aquí el juez, si es que se le confirma hipótesis de daño, de poder decir, mire, sabe que yo le voy a entregar, le voy a dar provisoriamente el bien nuevamente a su propietario mientras se tramita el juicio, para que no le produzca un daño superior al término del juicio. Esas son las dos situaciones que nosotros vemos en este procedimiento monitorio. Obviamente la más fuerte es dar una solución a los arrendadores que no le han pagado su renta y que hoy día tienen que entrar a un procedimiento largo. Entonces tengan este procedimiento monitorio para presentar la denuncia, notificar, tener 10 días de ser convenido pago al arrendatario, de que si no paga o no justifica por qué ha pagado, o también obviamente están las acciones de precario, entonces, o por qué qué título le justifica estar ahí, finalmente pueda ser desalojado. Y también esta especie de precautoria que pusimos como anticipada, que uno pueda pedir la restitución anticipada, aun cuando el juicio siga. Finalmente, pusimos una norma que obliga a los notarios. A raíz de muchos casos también que hemos visto verdaderas bandas que se dedican a estafar a personas que tienen una propiedad, que la tienen desocupada, donde ellos firman un contrato y van de un notario y el notario autoriza la firma. Sabemos que la obligación del notario es autorizar firmas, solamente corroborar identidad, no tiene ningún otro tipo de obligación si ese contrato arriendo no es por escritura pública. Para un instrumento privado, obviamente, que basta que el notario acredite que la persona que viene a firmar es quien dice firmar. Pero sabemos que cuando han utilizado muchas veces las personas esta fórmula de tener un contrato autorizado ante notario, para que uno igual tenga que ir al tribunal a demostrar que ese título es falso. Y eso obviamente hay bandas que hemos visto que se especializan en hacer eso. O sea, en meter gente, un contrato, van a una notaría donde les piden el carnet de identidad y autorizan la firma y punto. Entonces pusimos una obligación a los notarios, por ser ministros de fe, son todos abogados, obviamente, que no creo que sea un gran problema para ellos, que cuando
se les presenta un contrato de arriendo por escrito. Sabemos que el contrato de arriendo es un contrato consensual, pero cuando hoy día la práctica hace que los contratos de arriendo la gran mayoría sea por arriendo, o sea, sea por escrito, perdón, el notario tenga que hacer una gestión mayor, es decir, que si va bien va a autorizar, y es un contrato de arriendo, que solicite que quien está arrendando es el dueño de la propiedad o el representante del dueño de la propiedad. Por ejemplo, un corredor tiene mandato y tiene el título de dominio del conservador de bienes raíces. Si es la misma persona que está arrendando, bueno, que exhiba el título, como muchas veces uno cuando se hace una compra tiene que exhibir las contribuciones que están pagadas, en fin, que exhiba el título ante el notario del título de dominio, y de esa manera el notario autoriza, pero da fe que el que está arrendando es propietario y tiene algún título sobre la propiedad. Eso, a grosso modo, es el proyecto. Es un proyecto que fue casi unánimemente aprobado en la Cámara de Diputados. Lo trabajamos con el profesor Maturana y algunos otros especialistas en materia procesal civil. Vemos que viene a establecer un tema necesario, es un verdadero drama social, lo que viven miles de chilenos, lo vemos, hay lleno de casos que pasan continuamente en la tele. Obviamente que el estado de excepción constitucional posiblemente no se renueve el 30 de septiembre y obviamente vamos a tener un atochadero de casos en los tribunales que van a estar esperando sus términos probatorios, que han sido suspendidos. Este también es una fórmula de poder solucionar estos temas cuando no se han cumplido las obligaciones del arrendamiento por el no pago de renta, que puede incluso darle mayor rapidez al sistema de justicia una vez que recuperemos la normalidad y no estemos en estado de excepción constitucional. Y un proyecto lleva una norma que si hay estado de excepción constitucional no es aplicable este procedimiento. Finalmente, presidente, hay algo que no hicimos en la Cámara de Diputados, o sea, en la Comisión de Constitución, que nos quedó debe. Y yo les planteo que si podemos mejorar el proyecto, obviamente podría mejorarse mucho más en el tema de los ocupas. El tema de los ocupas tiene un problema en que la demanda es innominada. Y el procedimiento que nosotros estamos hablando siempre estamos en la lógica de que el precario o el contrato de arriendo sabemos quién es el que está en la casa. Los ocupas no sabemos quién está en la casa. Y lo que nos faltó en la Cámara de Diputados y que podría ser ido acá en el Senado es que poder dar la posibilidad, obviamente, de poder presentar una demanda innominada. Es decir, no sé quién está dentro de la casa, pero no tiene ningún título para hacerlo. Y también hoy en este plazo de 10 días tenga que justificar por qué está en la casa, qué título tiene, y si no, sea desalojado. Y para eso hay que incluir esta demanda innominada que la tiene la legislación española, pero nosotros, obviamente, se nos quedó en el tintero después, cuando estábamos llamando en sala, varios conversamos que nos faltó ese punto de una demanda innominada, poder ver el tema de los ocupas, y no alcanzamos a hacerlo, así que bienvenido si se puede agregar en el Senado si lo tienen ustedes a bien. Eso es a grosso modo el proyecto, eso es lo que lo inspira, es netamente un proyecto ciudadano que viene a resolver un problema que se repite en todo Chile y que daña mucho a los adultos mayores. No es un proyecto para los grandes rentistas, porque los grandes rentistas, a diferencia de los pequeños propietarios, tienen corredoras, tienen asesores, generalmente piden avales, piden DICOM, o sea, saben con quién lo obligan. Son las personas que tienen una propiedad que muchas veces es un complemento a la pensión o es una inversión que hicieron a largo plazo para que les rentara. Son los grandes perjudicados al no tener una legislación que permita en estas causales, que son las causales como obvias, que no me pagan o me están deteriorando la propiedad, yo pueda recuperarla de manera rápida. Esto es algo que en la mayoría de los países más desarrollados está. Ni siquiera van a la justicia civil, van a justicia arbitrales, los desalojos no son con la fuerza pública, son con seguridad privada. Bueno, yo creo que estamos años luz de eso, pero por lo menos esto viene a dar un primer paso para poder solucionar dar una alternativa. No vamos a solucionar el problema porque siempre van a haber personas que no van a pagar, personas que van a querer estafar, en fin, o van a querer ocupar sin ningún título, pero por lo menos damos una alternativa de rapidez y que las personas sepan que si no les paga, no les cumple, hay un procedimiento en Chile que permite desalojarlos en un plazo de un mes y medio, y no de 1 año y medio, 2 años o más, que es lo que demora hoy día, y que claramente genera una gran frustración y rabia en la mayoría de los ciudadanos.
presidente, por la posibilidad de tramitar este proyecto, y ojalá lo podamos sacar luego para que, una vez que recuperemos la normalidad, este procedimiento pueda ser aplicado por muchos chilenos que están esperando. Gracias. Gracias, diputado. No sé si el subsecretario quiere agregar algo más. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los miembros de la comisión, al diputado Fuenzalía y al resto de los invitados. Sí, presidente, nos gustaría efectivamente, en primer lugar, destacar la iniciativa. Creo que el diputado Fuenzalía ha explicado precisamente cuál es el problema que subyace a la base de este proyecto y que fundamenta una discusión que hace más de 2 años que está instalada en el Congreso relativo a esta materia y que tiene que ver con un aspecto sumamente importante vinculado a un acceso a la justicia que sea oportuno y que sea amparado bajo la tutela judicial. Ya antes, y por eso destaco el tiempo que lleva este proyecto, con un periodo previo a la pandemia, cuando se presenta este proyecto, está justamente a la base la dificultad que tiene el sistema de justicia para proveer en casos determinados una decisión judicial que sea oportuna y que obviamente se ha complejizado respecto a la pandemia, pero ahí tendremos otras soluciones que esta propia comisión, como usted bien sabe, presidente, ha tenido la oportunidad de conocer y aprobar respecto del proyecto de justicia post-COVID que denominamos y que es para solucionar un aspecto que ha sido impactado por la pandemia. Pero esta es una situación que ya subyace con anterioridad a la pandemia y que amerita justamente una revisión, independientemente de las herramientas que a través de ese otro proyecto de ley se están estableciendo. Y esta indefensión, tal como señala el diputado Fuenzalía, no sucede respecto de grandes patrimonios donde en el tráfico jurídico económico se ponen a disposición una cantidad importante de bienes raíces, sino que respecto de personas naturales donde puede constituir su principal o si no su única renta un arrendamiento de un bien raíz, y que acá nos enfrentamos a 2 problemas que aborda el proyecto. Uno, cuando se sabe de que está siendo destruido o dañado ese bien raíz y que no calzan los tiempos que tenemos actualmente en el sistema judicial para poder obtener la debida protección. Y ahí entendemos que efectivamente de muy buena manera se establece esta posibilidad de una restitución anticipada del inmueble cuando se hubiese destruido parcialmente o hubiese quedado inutilizado, cuestión que de todas maneras, pese a ser una medida precautoria, requiere justamente aportar antecedentes sobre esa situación y que además establece una caución que pueda imponer el tribunal al demandante a la espera de tener el resultado final en un juicio declarativo. Por lo tanto, acá parece bastante pertinente la inclusión de esta medida excepcional, acotada y con garantía para salvar esta situación. Y en segundo término, como bien lo señalaba también el diputado Fuenzalía, se establece además respecto de otra situación, que es el no pago de las rentas de arrendamiento, un procedimiento monitorio para efectivamente poder tener un acceso a la justicia más oportuno y un procedimiento más expedito a través de reglas procesales que difieren de lo que es hoy en día el establecimiento de un juicio por no pago de rentas de arrendamiento. Ahora, me gustaría solamente, presidente, y con el ánimo de adelantar oportunidades de mejora, que parte de ellas también han sido señaladas por el diputado Fuenzalía, algunos aspectos para que la comisión lo tenga a bien a la hora de aprobarse en general el proyecto, obviamente poder perfeccionarlo aún más para que el día de mañana no nos encontremos con algunos problemas en el ámbito de su aplicación. Son básicamente 5 puntos, presidente. Uno de ellos tiene que ver con una derogación
que hace el proyecto de un artículo en particular de la actual ley de arrendamiento de predios urbanos, que es el artículo 10. ¿Qué sucede acá? Acá hay una norma especial en la ley de arrendamiento que por este proyecto se excluye, pero que no está excluido en el procedimiento declarativo. ¿Y en qué consiste esta norma? En que para perseguir el cobro de las rentas impagas y la restitución de un inmueble en caso de arrendamiento, no se estima conveniente proceder a esta derogación del artículo 10, porque esta norma justamente lo que hace es regular cuando deba practicarse una segunda reconvención para el pago de los arrendamientos en virtud de la norma general que está en el Código Civil, y esta norma permite señalar que esa segunda reconvención en un juicio declarativo respecto al arrendamiento se va a hacer en la audiencia de contestación de la demanda, y en segundo lugar permite deducir conjuntamente a la acción de cobro de estas rentas también, por ejemplo, el pago de cuentas de consumos domiciliarios o servicios básicos. Si bien el espíritu de la norma es que efectivamente, tratándose de este procedimiento monitorio, dejemos fuera eso, se cae en un problema al derogar derechamente el artículo 10. Por lo tanto, más que hacer una derogación en la ley de arrendamiento de predios urbanos, lo que habría que hacer es una declaración expresa que en este procedimiento monitorio esa norma no es aplicable, para que en los juicios declarativos se mantenga regulación especial. Es solamente una modificación para no derogar de plano esta normativa. En segundo lugar, respecto al procedimiento monitorio propiamente tal, en que de buena manera se inserta todo un título 3 bis en la ley de arrendamiento de predios urbanos, es importante hacer una referencia especial en el caso de los subarrendatarios. Ya a nivel general, en esta ley de predios urbanos, en materia de arrendamiento, se establece que para que los subarrendatarios les sea oponible una sentencia recaída en un juicio de restitución o de terminación del contrato de arrendamiento, deben ser emplazados de la demanda que se deduce contra el arrendatario. Y por lo tanto es importante trasladar este principio. Hoy este proyecto de ley lo que hace es referirse que en el caso que el deudor no pague o no comparezca, no formule oposición, se le tendrá por condenado al pago de la obligación reclamada y dispondrá, dice el proyecto, su lanzamiento y el de los otros ocupantes del inmueble en un plazo no superior a 10 días. Por lo tanto, aquí se debe considerar que el arrendador podría incluso él directamente haber autorizado explícitamente un subarrendamiento y concluso, aunque así no hubiese ocurrido en la práctica, en nuestra legislación, presidente, el arrendamiento de cosa ajena es válido, sin perjuicio que puede ser inoponible al verdadero dueño. Por lo tanto, para mantener esta sistematicidad en materia civil, lo que corresponde también es contemplar la posibilidad del emplazamiento del subarrendatario, tal como se hace hoy día en nuestra legislación. Esto está regulado ya en el artículo 11 de la ley de arrendamiento, por lo tanto no hay que crear un nuevo estatuto para emplazar a los subarrendatarios, pero es bueno tenerlo también en consideración. Un tercer aspecto, presidente, es precisar, para que no haya lugar a duda, cuál es el término para deducir oposición a la demanda y desde cuándo se cuenta. No voy a entrar en detalles, pero la lectura de dos artículos, el 18C y el 18D, en este título, puede quedar confusa la situación, que es desde cuándo empieza a correr el plazo para poder deducir oposición. Y por lo tanto ahí sugeriríamos una precisión para que no haya lugar a duda. Un cuarto aspecto tiene que ver con que el requerimiento de pago que se efectúa precisamente en contra del arrendatario deba practicarse efectivamente. ¿Por qué mencionamos esto? Porque el proyecto propone, también en el artículo 18D, que los dos requerimientos de pago que deban practicarse se entenderán verificados por el solo Ministerio de la Ley. Y esto puede traer consecuencias el día de mañana respecto de alegaciones por una indefensión, dado que es la ley la que está entendiendo un requerimiento de pago, y creemos que ahí pueden haber algunas soluciones normativas sencillas, como por ejemplo contemplar la figura de la notificación por cédula para hacer validar
la notificación y sin poner un proceso extremadamente engorroso, porque obviamente el objetivo de este procedimiento monitorio es que sea expedito y con eso se podría solucionar. Un quinto aspecto que valdría la pena considerar es en el caso en que se demande a 2 o más personas, cuestión que el proyecto efectivamente anticipa, que la oposición que pueda establecer alguno de los demandados debiese conllevar a la terminación del procedimiento monitorio. El proyecto se refiere que tratándose de 2 o más los demandados, se modifica en los términos de emplazamiento, favoreciendo el mayor plazo de emplazamiento, pero debiese también establecerse una regla que si hubiese una oposición se termina obviamente el procedimiento monitorio. En penúltimo lugar, presidente, un aspecto que es bien importante y que señalaba el diputado Fuenzalía respecto a una norma que establece el proyecto, donde establece una nueva regulación con intervención de un notario al momento de autorizarse un contrato. Efectivamente se modifica el artículo 20 de la Ley de Arrendamiento. Hoy es un artículo muy breve, muy sencillo, pero de tremenda importancia, que señala que los contratos de arrendamiento que se rigen por esta ley, la Ley de Predios Urbanos, si no constan por escrito, se presume que la renta será la que declare el arrendatario. El proyecto mantiene esta idea regulativa, pero agrega lo siguiente. Agrega que los contratos de arrendamiento regidos por esta ley, la Ley de Predios Urbanos, que consten por escrito, las firmas de los contratantes serán autorizadas por notario público, quien deberá solicitar los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso de inmueble respecto del cual recaiga el contrato. Y a continuación señala que estos contratos autorizados ante notario constituirán un antecedente suficiente para ejercer el procedimiento monitorio. Entonces, por un lado tenemos efectivamente, como señaló el diputado Fuenzalía, una intención de que mediante la intervención del notario, al exigir, como lo plantea el proyecto, que el notario solicite los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble para evitar fraude, uno podría encontrar que pudiésemos tener una mayor seguridad jurídica a la hora de establecer los contratos de arrendamiento. Pero creemos que esto hay que analizarlo con cuidado porque podríamos estar generando un efecto adverso. ¿Y por qué menciono esto? Porque cabe recordar, tal como decía el diputado Fuenzalía, los contratos de arrendamiento son contratos consensuales, se perfeccionan por la mera concurrencia de voluntades de las partes y no exigen ningún tipo de solemnidad. Esto con la propuesta, si bien se mantiene, porque pese a que dice inicialmente que serán autorizados por notario, está dando un efecto, que es la posibilidad de regirse el día de mañana por un procedimiento monitorio. Pero se puede crear precisamente el desincentivo. Pues si ahora, cuando las partes concurran ante una notaría a querer firmar un contrato de arriendo, ahora van a tener una especie de microestudio de título, por llamarlo de alguna manera, puede ser justamente que para ellas se entienda un procedimiento más engorroso y no opten por esta alternativa, que hoy día también está. Tiene efectos, por ejemplo, de oponibilidad frente a terceros. Pero esto entonces puede desincentivar que estos contratos se concurra ante las notarías y por lo tanto aumenten los procedimientos de manera consensual y no ante notario y por lo tanto tenga muy bajo efecto el uso del procedimiento monitorio. Entonces, una de las opciones es, manteniendo esta idea inicial, es darle obviamente la fuerza de que puedan, en la medida que hayan sido autorizados ante notario, proceder a la aplicación de este procedimiento monitorio. Pero insistimos, aquí puede haber un efecto adverso si se exige la verificación de títulos para que finalmente el contrato sea autorizado. Es un tema obviamente que merece la pena detenerse, presidente, pero nos interesaba poder destacar ese efecto. Y finalmente, y con esto termino, presidente, que es un punto muy importante que señaló el diputado Fuenzalía, que tiene que ver con la situación de este fenómeno que se puede catalogar como los ocupa. ¿Qué sucede con el poseedor o el dueño de un bien inmueble que está siendo ocupado de manera ilegítima y no hay un arrendamiento?
El proyecto efectivamente recoge de alguna manera esto, pero aquí claramente hay que darle una vuelta para ver de qué manera se puede perfeccionar. ¿Por qué menciono esto? Porque el proyecto sí considera, en la parte final, y entiendo que esto fue al final de la tramitación, una norma que establece, me permite un segundo, presidente, una norma que establece, presidente, a propósito de esta ley, de la ley de predios urbanos, que las normas de este título del procedimiento monitorio van a ser aplicables tratándose de acciones de comodato precario que persigan la restitución del inmueble y la acción de precario que está reconocida en el Código Civil. Sin embargo, acá tenemos un problema. Este es un título de un procedimiento monitorio que se inserta respecto de arrendamiento de predios urbanos. Entonces, choca con dos grandes líneas regulatorias. Está en una ley de arrendamiento, donde estamos aplicando un procedimiento monitorio, y por lo tanto acá ya no hablamos de arriendo, sino de comodatos precarios o derechamente precarios. Y en segundo lugar, lo estamos hablando respecto de predios urbanos, y esta situación puede ser tanto en predios urbanos como en predios rurales. Por lo tanto, una de las propuestas que se podría ver es buscar efectivamente una medida precautoria innovativa en esta materia, en términos similares a como señalaba el diputado Fuenzalía, no específicamente en la ley de predios urbanos en materia de arrendamiento, sino que de una manera más general cuando exista una ocupación ilegal y que, por ejemplo, se pueda establecer una caución, como también se hace ya en el proyecto para la primera hipótesis que yo mencionaba. Creemos que con eso, presidente, se aborda el problema, pero se perfecciona desde el punto de vista de dónde se inserta esta regulación. Esos son, presidente, más que nada observaciones desde el punto de vista, insisto, con el ánimo de mejorar el proyecto. Creemos que es una situación bastante importante en materia de necesidad de acceso a la justicia, por lo tanto también estamos llanos, presidente, a colaborar o a responder alguna duda o consulta. Muchas gracias, presidente. Perdón. Gracias, subsecretario. Senador Galilea. Ahora, si podría repetir el subsecretario, ¿cómo solucionaría el tema de estas ocupaciones ilegales en que no se sabe quiénes son los que están ahí? Si lo podría repetir bien, por favor. Presidente, sí. Subsecretario. Sí, lo que hemos observado es que cualquier medida en este sentido pudiese regularse como una medida precautoria innovativa en el Código de Procedimiento Civil. Particularmente donde se regulan en los artículos, por ejemplo, establecer un nuevo artículo 299 bis, donde frente a una ocupación, donde se acompañan determinados antecedentes, no tenemos la regulación obviamente acá, pero lo que hemos estudiado en la materia, se pueda solicitar por parte del demandante ordenar una restitución, tendría que ser necesariamente con auxilio de la fuerza pública, pero estableciendo una caución previa respecto al demandante, porque esto es una medida precautoria de carácter innovativo en las reglas generales del Código de Procedimiento Civil. Creemos que bajo esa lógica, en general lo estoy señalando, pudiese quedar a cubierto esta situación que obviamente se da hoy día en la realidad y que, insisto, no tiene que ver tanto con arrendamiento de predios urbanos, sino con ocupaciones de manera ilegal que se puedan realizar en algunos inmuebles, presidente. Perdón, y en procedimiento civil, perdón, presidente, que pregunte, la posibilidad de actuar contra una persona innominada o indeterminada es algo, no tengo memoria yo de que esa posibilidad exista, entonces no sé si existe algo similar en lo que nos podamos basar en este sentido, ¿o no, subsecretario? O Mónica, no sé. Presidente, sí, Mónica. Presidente. Mónica. Sí, efectivamente, en este caso, en el fondo, lo que se está pensando es que sea una cautelar abierta, porque, tal como señalaba el diputado Fuenzalía, la dificultad está precisamente en determinar con certeza quiénes podrían ser los ocupantes, la identidad de los ocupantes, y por lo tanto una cautelar que se dirigiría en contra de los ocupantes del inmueble, y en este caso se podría aplicar las reglas generales del CPC, que en los casos en que no hay determinación respecto a esta persona se notifica por aviso. Por lo tanto, podríamos regirnos en ese caso por las reglas generales. Ofrezco la palabra.
Diputado. Sí, dos cosas, presidente, muy cortas de lo señalado por el subsecretario. Respecto a lo último, solo la legislación española nos puede ayudar mucho en esto porque han tenido problemas con lo ocupa y lo solucionaron con una demanda innominada, en el fondo. Eso es un poco lo que necesitamos. Yo no extendería esto al mundo rural. Yo circunscribiría al tema urbano. Creo que vamos a entrar a una dimensión que puede formarse en este proyecto que tiene un buen entrabarse, obviamente, por otro tipo de situaciones. Yo creo que lo circunscribiría netamente al tema urbano, que finalmente ocupas, todos hemos visto en la televisión, que son personas que aprovechan que hay una casa desocupada y la toman. Es distinto tomar terrenos y otro tipo, con demandas muchas veces de vivienda, otro tipo de cosas, donde vamos a entrar una lógica más política, que eso nos va a enredar este proyecto. Yo creo que sí hay que dar la posibilidad en materia urbana, uno pueda presentar una demanda innominada, porque no sé quiénes están adentro, y obviamente que en un plazo si no justifican por qué están adentro, lo estamos obviamente siempre en este marco de 10 días, después puede aquietar el desalojo, obviamente las personas sean notificadas, porque no sé quiénes son, pero lo que tengo claro es que no están ahí por ningún tipo de derecho concedido, en fin. Y lo que quería aclarar, el tema de los notarios, es que esto se solucionaría con un auto acordado a la Corte, lo sabemos, pero obviamente que no depende de nosotros. El contrato de arriendo es consensual, si no lo queremos transformar en solemne. O sea, para mi gusto debería ser por escrito a esta altura del siglo XXI. Creo que el partido siendo oral en una lógica más de un Chile más rural. Pero lo que sí tengo claro es que lo que se está buscando con esa norma es que cuando las personas vayan al notario, porque todos somos abogados y sabemos que los contratos de arriendo se pueden celebrar por escritura pública, sí. Y el efecto que tiene es que es inoponible a un tercero, es decir, que si yo vendo la casa, finalmente el que está arrendando tiene derecho a que no lo saquen hasta que se cumpla el contrato de arriendo. Esa es la lógica o el beneficio que hacerlo por escritura pública, que no se ocupa mucho o poco. La generalidad de los arriendos no se va a autorizar ante notario. Pero cuando se va a autorizar ante notario, que es este caso de las bandas que nosotros vimos que estaban operando, para darle esta solemnidad y entrabar el tema, que yo tengo que ir a los tribunales a demostrar que ese título no es verdadero, falso, porque el que arrendó no tenía ningún derecho a arrendar. Si van a la notaría, el notario tenga una obligación. O sea, no es obligatorio ir a la notaría. Pero si van a la notaría, el notario tiene que hacer un EGAEX, que le corresponde como ministro de fe, porque realiza un servicio público, que en el fondo decir, mire, yo también soy abogado, dice el notario, y si hay dos personas que están obligando, yo por lo menos tengo que corroborar que quien está obligándose es el propietario, y eso no requiere un estudio de título, solamente requiere un certificado vigente. Si es lo mismo que el notario me pida la último pago en las contribuciones, cuando yo vendo una casa, ¿por qué me lo pide el notario? Si no diría por qué pedírmelo, no está en nuestra legislación civil, en el contrato de compraventa, que debe seguirse el pago de contribuciones. Esa es una práctica que se instaló, no sé si está en un acto acordado, en fin, de solicitarlo, porque están los impuestos pagados, los impuestos territoriales están pagados al fisco. Eso es lo que busca. Bueno, acá un poco es lo mismo, es decirle, mire, si van a autorizar la firma ante notario de un contrato de arriendo, usted verifique que el que está arrendando es dueño. Nada más, no le estoy pidiendo la prueba de los 10 años, le estoy preguntando nada más, ni que me haga un estudio de título. Lo que busca es corroborar que quien se está ligando con otra persona tiene un título sobre la propiedad como propietario o mandatario del propietario. Que eso es muy sencillo, porque obviamente los corredores le firman un mandato a los propietarios y pedir un certificado ante el Consejo de Bienes Raíces. Bueno, en el caso de Santiago uno lo tiene en 2 horas por internet. Entonces tampoco es una gran complicación. Entonces, eso es lo que busca esa norma. No es obligar a que todos los contratos de arriendos vayan a ser firmados ante notario. No ese es el fin. Es que si yo voy al notario, el notario tiene que hacer una pega extra. No solamente autorizar la firma y decir, mire, esta persona efectivamente es Gonzalo Fuenzalía, sino que sí, es Gonzalo Fuenzalía, pero aparte es notario, así que está arrendando con justo derecho, obviamente, su propiedad dentro de las facultades que le concede el dominio. Quería aclarar ese tema, presidente, para que sí, siempre mejorable, estamos de acuerdo, pero me parece que es lo lógico, porque más que desincentivar que la gente
celebre contratos consensuales, en fin, lo que va a desincentivar es aquellas estafadores que conocen el sistema y aprovechan esas notarías donde van, les piden el carnet de identidad y punto. Y por último, yo esto lo hablé con varios notarios y algunos me dijeron que hoy ellos mismos lo pedían porque habían tenido problemas en el pasado, porque les había pasado esto mismo y habían obviamente, se había provocado un escándalo y desde esa fecha ellos pedían, algunos pedían el certificado de dominio, otros pedían incluso que les trajeran una cuenta que acreditara que la persona era la propietaria. Pero muchos lo hacían como práctica porque habían tenido problemas en el pasado. Ofrezco la palabra. A ver, no veo palabras este día. Yo lo que le propondría a la comisión es que pudiéramos invitar a un grupo de profesores de Derecho Procesal y a algunos civilistas que pudieran exponer en general antes de proceder a votarlo. Porque efectivamente yo creo que es un tema en el cual hay que legislar, pero sin duda tiene ciertas implicancias que es necesario aclarar un par de dudas antes de la votación en general. ¿Sí? ¿Salvo que hay alguna otra propuesta de la comisión? ¿No? Entonces les pediría a los senadores y senadoras que nos pudieran... Senador Buenchumilla. Presidente, sí, a mí me parece bien invitar a un par de profesores y tener una visión respecto de las prevenciones puntuales que hizo el señor subsecretario respecto de los 7 u 8 puntos al cual él se refirió. Yo, sin embargo, estimo que este proyecto da respuesta a una realidad, porque el contrato de arrendamiento ha pasado en los últimos 40 o 50 años por muchos escenarios. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, el objetivo de la legislatura sobre los arriendos urbanos era proteger a los arrendatarios y costaba muchísimo, había que darle mucho tiempo para abandonar los inmuebles, en fin, era otra época. Hoy día estamos frente a una realidad distinta. Y por lo tanto, yo sin perjuicio de analizar los puntos que aquí se han señalado, en general me parece adecuado el proyecto y yo voy a estar en condiciones de votarlo favorablemente. Pero escuchando a los profesores podemos entrar a los detalles. A mí me parece, por ejemplo, que introducir normas respecto de medidas precautorias especiales o entrar al comodato o al precario, yo creo que nos aleja. Yo me concentraría, digamos, en los arrendamientos urbanos. Pero esta es una primera aproximación. Yo voy a leer detenidamente el proyecto, que no lo he visto, no lo he estudiado porque lo estamos viendo recién. Pero quiero solamente señalar que en general a mí me parece que tenemos que legislar sobre esta materia. Así que de acuerdo con usted, presidente, que invitemos un par de profesores y después pudiéramos votarlo en general y entrar después a los temas particulares. Gracias, presidente. Doña Luz. Gracias, presidente. Sí, yo concuerdo con lo que señala el senador Buenchumilla. Yo creo que debemos avanzar en este proyecto con una necesidad urgente, pero yo no sé, a lo mejor votarlo en general, si hay acuerdo, y luego escuchar para preparar las indicaciones, pidiendo a lo mejor un tiempo más amplio en las indicaciones, pero ir avanzando paralelamente, porque hay que lo pongan en votación en la sala, y ahí se puede pedir, no sé, 3 semanas será de indicaciones, que nos dé el tiempo suficiente para escuchar a los profesores y además que nosotros podamos formular las indicaciones, nos permitiría, ¿no es cierto?, avanzar a lo mejor un poco más rápido, presidente. Gracias. Gracias, Luz. Entonces, a ver, la propuesta de doña Luz sería que lo votáramos en general, como esto tiene que volver a la sala, una vez que estén formuladas las indicaciones, escucháramos a los profesores respecto de ya más bien la discusión particular. Esa sería la propuesta, votarlo en fondo y en general. Luz.
Presidente, ¿me yo permite? al revés, yo lo votaría en general, lo mandaría a la sala, pediría un plazo amplio de indicaciones para en ese plazo escuchar a los profesores, cosa que de alguna manera también nos ayudara a, con esas exposiciones, a formular las indicaciones que consideráramos pertinentes. Presidente, ¿me permite? Senador Insulza. Sí, presidente, estoy en representación del senador de Urresti, creo que soy el único que está presencial en este momento acá. Y la verdad es que yo no conocía el proyecto, lo he visto ahora. Creo que tiene un impacto social fuerte, sin duda. Probablemente beneficioso, como dice el senador Huechumilla, pero fuerte incluso. Creo que sobre todo, a mí me interesaría, por cierto, la definición sobre el primer artículo, más allá de que tengo algún problema de redacción con él, no me parece que es bastante clara, pero luego está todo el tema del procedimiento monitorio para cobro de rentas de arrendamiento, que realmente hay que estudiarlo bien. Y yo creo entonces que sería más razonable escuchar sobre todo las opiniones de profesores de Derecho Procesal, de procesalistas conocidos sobre el procedimiento, y luego proceder a la votación en general. Yo no estaría de acuerdo en votar en general hoy día, presidente. Gracias. Gracias, senador Insulza. Senador Huenchumilla. Presidente, para compatibilizar siempre digamos, la cultura de trabajo que tenemos en esta comisión, yo creo que podemos hacerlo así, pues invitemos a un par de profesores de Derecho Procesal y Civil y después votamos en general. Va a la sala y vemos las indicaciones después. Y con eso avanzamos. Yo lo que le propondría entonces es que la sesión de la próxima semana podemos escuchar a 2 profesores de Derecho Civil y 2 profesores de Derecho Procesal. Y con eso, una vez que hayan expuesto, votar en general y obviamente pedirle la colaboración a los profesores que después nos acompañen en la discusión en particular para poder corregir las dudas que hay. Bueno, entonces, así se acuerdan. Sí. Ofrezco la palabra si alguien quiere plantear alguna situación adicional. No. Ofrezco la palabra. Bueno, entonces la próxima sesión invitaríamos 2 profesores de Derecho Civil, 2 de Procesal, por lo que le pediría a los senadores y senadoras que si tienen alguna propuesta de nombre la hagan llegar a la Secretaría de la Comisión. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muy bien. Gracias, nos vemos. Adiós. Chao.